Yo me convertí a nuestra fe en julio de 2019 y fui bautizado el 13 de septiembre de 2020. Como ven, llevo muy poquito en esta casa. Y quería contarles un poco cómo sucedió, cómo el Espíritu Santo llegó a mi vida. Yo, en mis tiempos pasados, pues digamos que experimenté una búsqueda espiritual exhaustiva, digamos. Me metí en varias creencias distintas, pasé por el agnosticismo también, y en los últimos años pues era más bien ateo, pero ateo de razonar en contra de todo lo que tuviera que ver con la fe y de luchar activamente contra estas creencias. Y si tuviera que decir cuál fue mi principal pecado en todo ese tiempo, era la soberbia. Yo me creía más listo que nadie, yo creía que yo lo sabía todo, que yo lo iba a resolver todo, y tanto era así que yo razonaba en contra de la fe pensando que yo era capaz de crear una cosmología que explicase el universo y que además crease una moral firme, que pudiese aplicarse a todo el mundo, a toda la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. Yo me creía muy listo, que yo podría con todo eso. Ahí estuve años yo pensando y reflexionando. Claro, eso me traía mucho sufrimiento, porque tú imagínate lo que es pensar eso y sentirte responsable del bienestar de toda la humanidad. Bueno, el caso es que yo no estaba especialmente feliz en aquella época. Pensé mucho, reflexioné mucho, creé una cosmología, intenté escribirla, transmitirla, divulgarla a través de una novela que estaba escribiendo y ahí me quedé atascado, ahí no supe cómo continuar, ahí esa cosmología se me enfrentó. O sea, hubo un personaje que de hecho tomó mi filosofía, un personaje que yo había creado, tomó mi filosofía y la ridiculizó hasta el punto que yo no sabía ya cómo salir de ese berenjenal. Entonces, después de muchas situaciones que había vivido en mi vida y de pasar por este bache a nivel, digamos, filosófico, pues empecé a investigar temas de historia, de filosofía que a mí me gustaban mucho y demás, en otras vertientes, ¿no? En otros lugares. Y hubo un momento en el que dije, bueno, ¿y si yo no soy tan listo qué? O sea, me humillé. Hubo un momento en el que tuve que humillarme a mí mismo y rebajar mis expectativas, digamos, ¿no? Pensar que a lo mejor, pues, que yo no lo sabía todo. Y cuando sucedió eso, cuando de forma honesta y sincera me humillé a mí mismo, entonces de repente me sentí todo lo contrario, me sentí ensalzado, me sentí amado, me sentí un amor que venía de todas partes, que yo no sabía lo que era, que además venía de todas partes y de ninguna a la vez, porque yo no podía identificar, no, siento amor por esto, por lo otro, no, era algo que me abrumaba, que me llenaba sobremanera, sobre todo de una forma espiritual, o sea, esa búsqueda que yo había tenido incesante de razones y de verdades, porque siempre había creído, ¿no?, que existía la verdad y yo estaba ahí, pero siempre me había llenado a medias, entonces se colmó, se llenó del todo y yo sentía un amor que me movía, increíble. Y entonces fue cuando pensé, Tate, ¿no será de esto de lo que hablan? Y fue cuando me acerqué a la iglesia. Y tuve que admitir que efectivamente una institución que lleva 2000 años existiendo, pues seguramente sabía más que yo. Y así fue como empezó todo. Espero que les guste mi testimonio y que les sirva de inspiración a ustedes también.